las cosas que él hacía, las grandezas que él hacía, pero por supuesto era Dios el que lo hacía a través de él. Amén. Amén. Pero entonces Eliseo le pide esa doble porción del Espíritu. Eso es lo que cada uno de nosotros, anoche precisamente Dios me daba palabra, estaba acostado y pensando en lo que era el mensaje, y Dios me decía esto: ponerles como ejemplo lo que le pidió Eliseo a Elías, la doble porción del Espíritu. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros vamos a pedirle esa doble porción al Espíritu Santo para que Él tome totalmente ese poder y autoridad sobre cada uno de nosotros, que ya no seamos nosotros los que elijamos a Dios, porque acuérdense que nosotros no elegimos a Dios, fue Él el que nos ha elegido a nosotros. Amén. Amén. Y por eso se pone de pie Pedro y dice: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron muy profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Miren, hermanos, Pedro titubeó. ¿Le tuvo miedo a los demás, Pedro? No. ¿Verdad que no? Incluso, óigame bien, incluso les recordó todo lo que habían hecho con Jesús. ¿Y quién era Pedro, hermanos? Pedro era un apóstol, hermanos, un discípulo, igual que cada uno de nosotros, si así lo queremos, hermanos. ¿Quién quiere defender las cosas sagradas, hermanos? Amén. Miren, hermanos, en aquel tiempo dice la palabra de Dios en esta noche. Espero que los que trajeron Biblia sigan la lectura, ¿verdad, hermanos? Para no desviarse, ¿verdad? Fíjense, hermanos, de que a mí lo que me llama la atención este mensaje es de que Pedro les habló con autoridad. Se puede decir, los regañó. ¿A ustedes les gusta que los regañen, hermanos? ¿No? ¿Y a ustedes les gusta regañar? Sí. Qué bonito. Felicitaciones. Fíjense, hermanos, de que Pedro les habló con autoridad y les dijo todo lo que habían hecho, incluso que hasta habían asesinado a Jesús ahí cuando lo crucificaron. Y después les hace saber de que el Señor lo había hecho. El Señor era Mesías y que Dios lo tenía en un lugar especial, ¿verdad, hermanos? Y cuando oyeron esto, dice, las personas les dio miedo. Cuando uno hace algo malo, hermanos, y como que lo sabe la gente, da miedo, ¿sí o no? Yo recuerdo que estaban hablando de que lo habían asesinado a Jesús. Pero miren lo que pasó. Le preguntaron a Pedro qué debían de hacer, y Pedro les contestó, después que los había regañado: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesús, para que Dios les perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, les pregunto, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Amén. ¿Desde cuándo? Del bautizo. ¿Pero lo hemos tenido vivo? No. ¿Lo hemos tenido activo? No. Por eso no nos hemos convertido, ¿verdad, hermanos? Sencillamente por eso nos hemos convertido. Sigue diciendo, me voy a adelantar un poquito. Sigue diciendo: así pues, los que hicieron caso de su mensaje y fueron bautizados aquel día, se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Nada más.
¿Cuántas personas se convirtieron con un mensaje de Pedro, mis hermanos? 3,000. 3,000. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? 3,000. Ahora nosotros en este tiempo es al revés. Necesitamos 3,000 mensajes para convertirse tal vez uno mismo. Amén, mis hermanos. Amén. O ustedes ya se convirtieron. Porque si ya se convirtieron, mejor les doy buenas noches y hasta mañana. Mis hermanos, el consejo de Pedro es muy profundo. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios, dice la palabra, mis hermanos. ¿Eso qué significará con volvernos a Dios, hermanos? Ayúdenme un poquito porque de lo contrario ni ustedes van a entender y yo menos. Arrepentirse. ¿Qué decía Juan el Bautista, hermanos, en el desierto? Arrepentidos y convertidos porque el día del Señor está cerca. Así es. Y lo mismo nos está diciendo Pedro en esta noche. Vuélvanse a Dios y bautícense. Hermanos, ahora nosotros ya no necesitamos bautizarnos, ¿verdad, hermanos? Porque todos somos católicos bautizados, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿O hay alguno que no se ha bautizado acá, hermanos? Te vamos a ver cómo te vamos a bautizar, ¿me oíste? Claro. Si la obra es grande, no creas que es solo de hablarlo. Así hay que ver de qué manera, pero de que recibas ese sacramento. Miren, hermanos, aquí todos somos bautizados, pero como les dije, les acabo de decir hace un momento, hemos recibido desde pequeñitos ese Espíritu Santo, pero lo hemos tenido dormido porque no hemos sabido lo que significa totalmente. A través del Espíritu Santo nosotros recibimos. ¿Qué recibió Pedro, hermanos? El Espíritu. ¿Qué recibió Pedro? No estamos poniendo mucha atención, ¿verdad, hermanos? Pedro, a través de recibir el Espíritu Santo, recibió valor, poder y capacidad, autoridad para reprender y aconsejar. Porque al principio no me dejarán mentir. Y esa es palabra de Dios, mis hermanos. Pero es que yo les invito a que ustedes mediten. Poquita tarea les quiero dejar esta noche. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y hasta el 4. Capítulo 4. Se van a dar cuenta, mis hermanos, de que lo que ahorita estamos hablando no es invento, solo es de ponerle atención. ¿Qué recibió Pedro? Pedro recibió fortaleza, valor, capacidad para poder reprender con autoridad y para poder aconsejar. Porque cuando le dice a esta gente, arrepiéntanse y bautícense, ¿los estaba regañando o aconsejando? Ya los estaba aconsejando. Porque esta gente, ni saben por qué los estaba aconsejando. Porque esas 3,000 personas ya le estaban preguntando qué tenían que hacer o qué deberían de hacer. Ahora los quiero invitar a que meditemos Hechos 4, 29, 31. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra
Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos, haciendo señales milagrosas, haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, fíjense que como decía el hermanito por acá, el hermano Manuel, decía que a veces quieren callarnos, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Cuando uno está en la obra de Dios, quieren callarnos porque a la gente, a algunas personas no les gusta que uno hable de Dios, ¿verdad? Incluso, óiganme bien, incluso hasta dentro de la propia comunidad nos quieren callar. Pero ¿a quién tenemos que hacerle caso nosotros, hermanos? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Porque aquí, si es posible, hay que decirles esto, y esto incluso, ahí lo van a meditar ustedes y lo van a leer, donde Pedro le dijo a los sumos sacerdotes, si no estoy mal, y maestros de la ley, donde les dice, bueno, juzguen ustedes mismos a quién debemos de hacerles caso, si a ustedes o a Dios. ¿Y qué podían decir ahí los hombres? ¿Que a ellos o a Dios? A Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque el único que tenemos que doblar rodillas ante la presencia de Él es ante Dios, ¿verdad, hermanos? Fíjense, mis hermanos, que a estos apóstoles ellos recibían incluso amenazas y los metían presos y ellos no dejaban de anunciar el mensaje, la buena noticia que es la palabra de Dios. Y nosotros, ¿qué tal si ahorita, óiganme bien, mis hermanos, si nosotros ahorita nos dicen, nos avisan, hermanos, ahorita viene la policía a traernos, ¿qué hacían ustedes, hermanos? ¿Qué hacían, hermanos? Nos miramos mañana, dije. Nos vamos a esconder, ¿verdad, hermanos? Porque aquí adentro no cabemos, invadimos la casa de aquellos hermanos y nos sacan hasta ellos, hermanos. Fíjense, hermanos, que somos tan miedosos para anunciar el mensaje de Dios, pero sin embargo Pedro estaba lleno del poder de Dios y le platicó a Dios a través de su oración, hermanos. Les decía al principio que esto de estar celebrando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, era compromiso. Amén. Amén. ¿Les dije esto, sí o no? O sea que ya estaban sabidos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, de que ¿qué es lo que Pedro le pide a Dios? ¿Se dieron cuenta que le está pidiendo Pedro a Dios? Se está quejando de que mire las amenazas que le están haciendo a ellos, ¿verdad, hermanos? Y óiganme bien lo que dice. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Oigan lo que está pidiendo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales milagrosas en el nombre de tu siervo Jesús. ¿Se dieron cuenta que está pidiendo? Hermanos, si ustedes están dispuestos a pedirle en esta noche a Dios esto, ir a orar por los enfermos en el nombre de Cristo Jesús para que ellos sean sanados. ¿Sí? Ese es el compromiso, hermanos, que cada uno de los cristianos debemos de tener. Para comenzar, acuérdense que tenemos que disponer de tiempo para Dios, porque nosotros le damos a Dios muy poquito y Él nos da demasiado. Amén. Amén. Se los apuesto que ya tienen sueño, ¿verdad?
pero van a ir a descansar. ¿A qué hora se va a terminar, hermanos? Las 3. A las 3. Dormimos 4, 5, a las 6. A las 7 ya estamos en la Santa Eucaristía. Y con eso vamos a estar contentos. Amén. Con 2, 3 horas que tengamos para descansar, hermanos, Dios nos da nuevas fuerzas. Pero si lo hacemos con una motivación de que estamos en la presencia de Dios. Pero otros van a decir, no, hoy estuvimos en la media vigilia, mañana no voy a la Eucaristía. ¿Estaría bueno eso, hermanos? No. Los estoy viendo a cada uno de ustedes. Ahí sí que como quien dice, tomando la foto. Para mañana estar en la puerta de la iglesia, dándole la bienvenida. Sí van a ir mañana, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Ustedes necesitan de Dios igual que yo, ¿verdad? Qué alegre, hermanos. Estamos en el Espíritu, entonces. Hermanos, fíjense que también debemos de tomar en cuenta, hermanos, que cuando uno va a orar por un enfermo, Dios derrama su Santo Espíritu de poder sobre uno, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero también no nos debemos de sentir nosotros orgullosos, hermanos, cuando uno de los enfermos es sanado. Porque no somos nosotros los que vamos a hacer el milagro. El milagro lo hace ¿quién, hermanos? Cristo Jesús. Jesús de Nazaret, hermano. El Hijo de Dios. Miren, hermanos, todo esto debemos de darnos cuenta nosotros de que tenemos que poner de nuestra parte, dedicar tiempo en la obra de Dios, ser valientes al anunciar el mensaje de Dios, porque volvemos al capítulo 2, hermanos, a la venida del Espíritu Santo. Aquella gente que estaba reunida dice que los que estaban orando en la casa de oración, dice que recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron transformados. Ya hablaron diferentes lenguas. Amén. Amén. Pero ahora, hermanos, nosotros en esta noche vamos a recibir el Espíritu Santo una vez más. Amén. Amén. Porque a veces, miren, a veces nosotros en cada reunión, cuando vamos con un corazón dispuesto, un corazón dócil hacia el Señor, sentimos aquella emoción, sentimos ese poder del Espíritu Santo, y así es, hermanos. Pero hasta ahí, una emoción, hermanos. Una gran bendición y una emoción. Porque luego que nosotros salimos con el poder del Santo Espíritu a predicar con valor, hermanos. No, ¿verdad? Ni siquiera a los que viven con nosotros. Y eso es lo que nos está mandando el Señor hoy, hermanos, que nosotros vayamos, salgamos, aprendamos. Acá estamos aprendiendo, hermanos, acá es una escuela. Estamos aprendiendo para ir a dar allá afuera lo que estamos aprendiendo. Amén. Amén. Porque si no, ¿qué sentido tendría, hermanos? ¿Qué sentido tendríamos de que recibimos y no lo guardamos? No, hermanos. Vamos a recibir y dar a los demás. Miren, hermanos, a mí me impresiona tanto la palabra, el mensaje, lo que es lo del Espíritu Santo, hermanos, porque transforma al ser humano. Totalmente destruye al ser humano carnal y lo hace espiritual, hermanos. Miren, hermanos, fíjense que el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer? A transformar al ser humano en que hable diferente, en que tenga el mismo sentir de los demás, el que tenga el vocabulario ya santo, consagrado por Él, no que tenga una lengüita, hermanos, un vocabulario que lujo, como para decir unas palabritas de que solo imagínense las hermanas. Esa es una vergüenza, ser hijo de Dios, porque totalmente estamos despreciando la gracia de Dios, hermanos. Todo aquel, hermanos, que tenemos un vocabulario de lo más pésimo, hermanos, debemos de
doblar rodillas ante la presencia de Dios y tenemos que pedirle perdón. Y como el consejo que da Pedro, debemos volvernos hacia Él. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, hermanos, los que vamos a llevar en nuestro corazón y en todo nuestro ser el Espíritu Santo, ya tenemos que tener la capacidad de sentarnos a la mesa, de sentarnos con nuestros hijos, y si antes los insultábamos, ahora tengamos la capacidad de aconsejarlos, hermanos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos humillado a nuestros hijos? ¿Ustedes no regañan a sus hijos, hermanos? Sí. ¿De buena manera o los han insultado? Seamos honestos, aquí estamos en la presencia de Dios. De buena manera y de mala manera. De las dos formas. Y a nosotros cuando nos insultaban nuestros padres, ¿cómo nos sentíamos? Tristes. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Pero déjeme decirle algo a mis hermanos. Cada madre y cada padre, que si es posible agarra un leño, un cincho, un lazo para corregir a sus hijos, es porque lo quiere y no quiere que agarre mal camino. Porque, hermanos, de una u otra manera, a los padres Dios les ha dado el poder y la autoridad para que guíen a sus hijos. No les quieren ver el mal. Un predicador por ahí decía esto: hermano y hermana, si usted quiere ser un buen padre, una buena madre, tiene que conocer a Cristo. Amén. Amén. Porque cuando se conoce a Cristo, uno corrige con palabras, uno corrige con buenos consejos. Si nuestros hijos se pierden después, ya nosotros como padres podemos hacer como Poncio Pilato, lavarnos las manos. Amén. ¿Cuántas veces nuestros padres, al menos a mí me lo decían: hijo, no seas borracho? Estaban hablando de la borrachera hace los hermanos anteriormente, los hermanos en sus testimonios daban testimonio que eran borrachos, que fueron borrachos, ¿verdad? De igual manera yo les digo, yo tomé mucho, fui muy borracho, pero para honra y gloria de Dios, 17 años de no probar ni estar cerca de alguna bebida alcohólica. ¿Por qué razón? Porque llegué a entender esta palabra, mis hermanos, y la hice mía: que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y yo sí quiero entrar, mis hermanos. Si alguien de aquí todavía toma, hermanos, en el nombre de Dios yo le diría esto: conviértase a Dios, acepte el mensaje, y Cristo le va a perdonar sus pecados y le va a dar la oportunidad a salvarse. Esto decía la palabra hace un momento, ¿sí o no, hermanos? Amén. Miren, mis hermanos, yo les digo esto, mis hermanos, y se los digo de todo corazón: vale la pena buscar día con día a Dios, porque Dios nunca nos ha dejado solos. Dios siempre está al lado de cada uno de nosotros, luchando las buenas batallas por nosotros, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos testigos del poder de Dios, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos ha levantado Dios cuando nosotros decimos ya no podemos? Amén. Nosotros decimos, hermanos, y es cierto, nosotros como seres humanos no podemos. Solos no podemos, somos muy débiles, pero si buscamos a Cristo, Él sí lo puede todo, mis hermanos. Amén. Consejo sano, mis hermanos: dejemos que el Espíritu Santo reine y more en nosotros. Por si alguno está apuntando, que yo sé que no es así. En el capítulo 2
de Hechos de los Apóstoles 2 y 3, versos 2 y 3, nos menciona que antes de que Jesús subiera al cielo, estuvo después de muerto y resucitar, estuvo 40 días entre los apóstoles. Amén. ¿Quién ha leído eso? Amén. Amén. Dice que estuvo con los apóstoles, incluso los instruía, dice, y les dio órdenes que no fueran a salir de Jerusalén. Miren, hermanos, o sea que desde antes, porque dice que estaba dando órdenes e instrucciones porque todavía no se había cumplido el tiempo donde Dios iba a hacer la obra, donde Dios iba a dar el Espíritu Santo para todos aquellos sus hijos, todos los de la tierra, mis hermanos, todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, Él estaba instruyendo, Él estaba enseñando y al mismo tiempo dando órdenes. En el capítulo 1, verso 5, hay una promesa, hermanos. Serán bautizados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. En Hechos 1:8, recibirán poder y saldrán a dar testimonios de mí, dice la palabra, hermanos. Les estoy ya solo leyendo así rapidito porque el tiempo ya casi me van a tocar la campana, hermanos, les cuento. Aunque ustedes están deseosos más de seguir oyendo la palabra, ¿verdad, hermanos? No mucho, ¿verdad, hermanos? Eso es bueno porque yo sé que ya a esta hora uno ya tiene sueño, está cansado, ¿verdad, hermanos? Pero si estuviéramos en un pachangón, ¿qué pasaría, hermanos? Sigamos. Hasta que el cuerpo aguante, decía antes, que decían los hermanos. Pero eso, bendito Dios, ya se acabó. Ahorita hasta que el cuerpo aguante, pero estudiando y meditando la palabra. Bien, hermanos, ¿qué diferencia hay entre unos que por ahí están celebrando, no sé qué están celebrando, por allá en el salón, y en los que estamos acá? ¿Cómo irán a estar los que están allá el día de mañana? Cansados, con sueño, enfermos del estómago, con problemas, sin dinero, golpeados algunos. Y nosotros, hermanos, tomando cada momento decisiones perfectas, mis hermanos. Porque el que se deja guiar por el Espíritu no se equivoca, hermanos. Lo que sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Dice, hermanos, de que ya para terminar les quiero comentar algo. Dice de que dice la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todos aquellos que habían sido renovados en el Espíritu, ellos dicen que tenían el mismo sentimiento y tenían el mismo corazón que los demás. Hermanos, yo les pregunto una cosa: cuando el Señor nace en el corazón de uno ya ve los problemas, las necesidades de los demás. Miren, hermanos, en una comunidad, óiganme bien, hermanos, en una comunidad uno se da cuenta de todo, mis hermanos. Cuando alguien está pasando momentos difíciles, económicos. Amén, mis hermanos. Amén. ¿O no se han dado cuenta ustedes? Bien. Pero luego agarramos y nos amontonamos para darle dinero, ¿verdad, hermanos? No. ¿Verdad que no? Pero dice que los que recibieron el Espíritu Santo, dice que ellos fueron renovados, fueron sus corazones transformados, tenían el mismo pensamiento, tenían el mismo amor
Incluso, óiganme bien, dice que ellos se daban cuenta de las necesidades que había en la comunidad cristiana y vendían sus terrenos, vendían sus casas. Y el dinero de las ventas dice que se lo daban, se lo entregaban a los apóstoles para que ellos lo repartieran a los más necesitados. Y todos aquellos, óiganme bien, y todos aquellos los que hacían esto, y la comunidad, en esa comunidad que se vivía, no pasaban pobrezas, siempre eran bendecidos por Dios. Esa es palabra de Dios, mis hermanos. Miren, mis hermanos, ahora yo les... Y nunca dice que decían ellos, esto es mío, esto me va a servir. No se preocupaban por ello. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿será que nosotros somos capaces de esto, hermanos? No. ¿Venderíamos nosotros nuestro terrenito? No. Es muy chiquito, ¿verdad, hermanos? Sí. Pero de mucho valor. Mucho menos vamos a vender nuestra casa, ¿verdad, hermanos? Además de esta casa que nos regale. No se puede, hermanos. ¿Y saben por qué no se puede? Porque nosotros aún no le creemos al Señor. Si no es lo contrario, Dios nos bendeciría más y más y más. Nos falta fe, hermanos. Pero hoy, hermanos, yo en el nombre de Cristo Jesús les digo esto. Aceptemos el plan de Dios. Aceptemos sus exigencias que hoy nos está pidiendo, que nosotros seamos valientes y que nosotros salgamos a dar testimonio de Él. Que nosotros nos llenemos de esa autoridad, de ese poder, mis hermanos, de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablarle a la gente de la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando dice que esta gente, esa comunidad cristiana, ellos se comportaban de esta manera, que muchos eran queridos y vistos con buenos ojos por la gente, de la manera que vivían, y cada día la comunidad iba creciendo. Dice la palabra, mis hermanos. Por lo tanto, ahora yo les hago esta pregunta. Hermanos, ¿quiénes son los que más están fijos en esta comunidad? Que levanten su mano. Ninguno. Atrás. Hablemos de 10 personas. ¿Y los demás? La palabra de Dios en esta noche dice que ellos estaban reunidos, se reunían todos los días para orar. Hermanos, por eso es que vivimos desnutridos, hermanos. Porque no nos alimentamos con la palabra de Dios. No le platicamos a Dios. Pero queremos milagros, ¿verdad, hermanos? Sí. Queremos milagros. Y Dios no nos conoce. De esta manera Dios no nos puede conocer, hermanos. Disculpen que se los diga, pero Dios no nos puede conocer. Porque nosotros necesitamos acercarnos hacia Dios para que Él nos conozca, hermanos. Yo al menos cada año vengo aquí. El día de Pentecostés. Pero Dios sí me conoce, hermanos. ¿Saben por qué? Yo no necesito, hermanos, estar predicando ante una multitud como hoy están acá. Yo medito mi palabra de Dios todos los días en la casa. Amén. Oramos en familia también para honra y gloria de Dios. Y sobre todo, no nos falta nuestra Eucaristía, hermanos. Algunos de ustedes son testigos de ello. Bendito sea Dios, nosotros estamos constantes en la Eucaristía. Por eso es que les decía, mañana los voy a estar viendo. Acuérdense que ustedes dijeron algunos que se iban a llegar.
Hermano, Vamos a estar ahí vendiendo, mi hermano. antes a que me mire. ¿Perdón? En los tecomates lo espero para que me mire entrar. No es necesario que yo vaya, hermano. El Señor de señores lo está viendo. Porque no es necesario que el hombre o la mujer lo esté viendo a uno. Lo importante es que Dios lo mire a uno, mis hermanos. Amén. Amén. Porque ¿de qué serviría que yo le diga yo vivo en la iglesia? Y es mentira. Tenemos que actuar con sinceridad, mis hermanos, y sobre todo con responsabilidad. Consejo sano, mis hermanos. No me dejan mentir. El sacerdote Ricardo, que en paz descanse, que Dios lo tenga en un lugar especial allá con él, dijo en cierta oportunidad: hermanos, ¿cuántas veces meditan la palabra de Dios? ¿Ustedes cuántas veces comen? ¿Cuántas veces comen al día, hermanos? 3 veces. 3 veces, hasta 4 veces cuando refaccionan. Hablemos de 3 por lo normal. Sí. ¿Al día cuántas comidas harán? No sé. Son 9. Ahora hagámoslo por una semana. ¿Quién es pilas para hacer cuentas, hermano? Nadie. ¿Alguien que sea perito contador? Como el celular por ahí. ¿Algún perico cantador? 9 por 7. 21. 63. 63. 9 por 7, 63. Ahora hagámoslo por 4. 63 por 4. 36. Seguí, por favor. Perdiste. 63 por 4. 252. 252. Esos por 4, que son 4 semanas al mes. Ahora hagámoslo por... ¿cuánto dijiste que tenías? No, 252. Eso es por, ahora hagámoslo por 12, 250 y algo por 12. 3024. 3024 comidas hacemos nosotros al año. Ahora seamos honestos. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces meditamos la palabra de Dios? O sea que estamos gorditos, pero para los gusanos. Pero estamos flacos en lo espiritual. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo los motivo. Yo no sé qué planificación y cómo tienen ustedes aquí esta comunidad, mis hermanos. Pero lo importante es, por lo menos 2-3 veces a la semana. Mínimo. Mínimo, hermanos. Y siempre estar en oración y en meditación de la palabra. Vamos a ver alguien que me diga, ¿cómo se comunica usted con Dios? Por medio de la oración. ¿Y cómo Dios se comunica con usted? Por medio del Espíritu. El milagro. Por la palabra. A través de su santa palabra. Ahí estamos. Y si solo oramos, Dios nos escucha. Pero ¿cuándo escuchamos nosotros a Dios? Si no leemos la palabra. Amén, mis hermanos. Amén. Ya los miro así como afligidos. Pero de eso se trata, mis hermanos. De eso se trata, porque acuérdense que qué pasó cuando Pedro dijo todo esto. Cuando Pedro los regañó, incluso los aconsejó, se convirtieron 3,000 personas. Hoy, ¿cuántos están dispuestos a convertirse para el Señor? Amén. Tienen que poner su corazón suavecito y decirle: Señor, perdóname, porque no he hecho lo justo. ¿He estado participando? Sí, gracias a Dios, es un buen paso. Pero necesito convertirme y recibir tu gracia completa, Señor. Bien, mis hermanos, ya Dios nos ha hablado,
Ya Dios nos ha dado instrucciones, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué instrucciones nos dio? Leer la palabra y orar. Dar testimonio de Él. Salir a predicar. Con miedo o con autoridad, hermanos. Con autoridad. Autoridad. Muy bien, mis hermanos. A ver cuántos son valientes de veras, pues. Porque ahorita ya recibieron las instrucciones de Dios. Ahora ver quiénes son valientes y humildes como para aceptar a Dios en sus corazones. Amén. Amén. A mí en el nombre de Cristo Jesús me gustaría que todos se levantaran, que ordenaran sus sillas a un solo lado, igual de este lado, para dejar espacio, mis hermanos. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Amén. Fíjense que les digo esto, hermanos, porque en veces anteriores, aunque tengamos el deseo de llegar a orar donde ustedes se encuentran, no hemos podido porque todo está lleno. En cambio, si lo hacemos de esta manera, vamos a tener más espacio. Mejor si hacen 2 o 3 filitas, hermanos.